Vale, perfecto. Vamos a ver. Vale, pues paso a compartir la pantalla. Vale, se supone que se está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Hola. Sí. Vale, fenomenal. Bueno, como muchos sabréis, esta es la segunda parte, el segundo taller que estamos impartiendo sobre finanzas personales, ¿vale? Yo, para el que no me conozca, soy Manuel Barbado, soy consultor financiero. Desde hace ya bastante tiempo me dedico voluntariamente a todo el tema de la divulgación de conocimientos sobre planificación y gestión financiera, con un objetivo claro, ¿vale? Curro está entrando, vale. Con un objetivo claro que nosotros, que es el de poder ayudar a profesionales médicos a tomar el control sobre todo de su futuro, ¿vale? Porque del presente todos consideramos que lo tenemos, pero es importante tener control de su futuro. Por suerte, el colectivo sanitario a mí me ha tocado muy de cerca desde siempre porque, bueno, pues mi familia, muchas de las personas más cercanas a mí han formado siempre parte de él. Lo conozco de primera mano, sobre todo esa serie de desafíos a los que os estáis enfrentando, especialmente en lo referente a mantener esa estabilidad financiera a lo largo de vuestra trayectoria, ¿vale? En mi experiencia trabajando con médicos, lo que he observado es que muchos de vosotros os encontráis digamos, con un reto importante a partir de los 55 años, generalmente, cuando tendemos a reducir esa carga de guardia. Al final lo que hace también es que, como consecuencia, disminuyamos nuestros ingresos y por ende también nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, sin una planificación adecuada, pues este periodo de transición, pues, puede ser ¿no? una situación o un reto importante a asumir, ¿no? Entonces, recordando un poquito algo que estuvimos viendo en sesiones pasadas, vale, aquí otro compañero intentando acceder. Vale. Recordando un poquito cosas que estuvimos viendo en el anterior taller, ¿vale? El por qué estamos dando este tipo de charlas, bueno, un poquito lo que estamos hablando, ¿no? Yo siempre he considerado, por la parte que me toca, como digo, por cercanía, que aparte de superhéroe, que considero que lo soy, sería una carrera de futbolista, ¿no? En el sentido de que al final tenía un trabajo muy físico. Además, también, como decíamos, tenéis un periodo de tiempo en el que tenéis una oportunidad muy buena para generar, pues, ingresos bastante sólidos, bastante fuertes. Y bien es cierto que a partir de una edad, que son los 55 años, cuando ya tenemos esa posibilidad de reducir el número de guardias que realizamos, pues vemos cómo puede ver afectado nuestra fuente de ingresos, ¿no? Entonces, todo esto sumado a que la actividad que desarrolláis es una actividad muy vocacional. Yo considero que la mía también lo es, pero la vuestra tiene que serlo todavía más. Eso al final lo que implica es que muchas veces, pues, incluso excedemos, ¿no? Responsabilidades que nos tocan, pues, por esa vocación, y eso al final conlleva también que tenemos, bueno, a veces falta de tiempo para dedicar a vuestra planificación financiera, por ejemplo, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a empezar con una pequeña reflexión inicial, ¿vale? Por lo cual os voy a pedir que participemos todos, que no sea esto simplemente un monólogo, sino que intentemos en la medida de lo posible participar. Para ello quiero que respondamos todos por el chat, ¿vale? Preguntas como, por ejemplo, respuestas breves, no hace falta tampoco extenderse. Simplemente que respondáis qué nivel de cultura financiera consideráis que hay en España a día de hoy. A ver, ¿vale? Bajo, baja, bajo, ¿vale? Vale, si alguien nulo, vale, muy bien. Bajo. Ujú. Nivel troglodita, muy bien, Francisco. Va bien bajo, muy baja, muy bien. Perfecto. Vale. Continuamos con la siguiente pregunta y es, plantearos por un momento a pensar cuántas horas de la semana le dedicáis a la profesión que a día de hoy os reporta vuestro ingreso. Es decir, cuántas horas a la semana trabajáis en vuestra actividad profesional para percibir esos ingresos que tenéis a día de hoy. Vamos a ver. 40, demasiada. 42, 42, 40. Muy bien. Vale, perfecto. 40.
Y si contamos guardia, efectivamente más, 48. Vale, muy bien. Vale, continuamos. Ahora pensar lo siguiente, ¿cuánto tiempo de calidad, ¿vale? Le dedicáis realmente a pararos vosotros y pensar qué hacer con esos ingresos que estáis percibiendo hoy para poder tener esa tranquilidad mañana, para poder estar tranquilo en el futuro? ¿Cuánto tiempo le dedicáis a la semana? Cero. Nada. Un par de horas. Muy bien. Vale. Ratos muertos, sobre todo, es decir, efectivamente, lo que sobra muchas veces, ¿no? Que es que es la tendencia natural. Vale, muy bien. Vale. Y por último, para hacer frente a esos retos, como es esa tranquilidad futura, y poder estar protegidos, como decíamos, ¿consideramos que es suficiente con que seamos ahorradores? ¿No? Curro dice que no, María José tampoco, hay que invertir, con el Banco Central Europeo no, no, hay que saber cómo moverse, ¿vale? No sé, probablemente no, ¿vale? Muy bien, vale, pues vamos a continuar. Y vamos a entender algunos conceptos, ¿vale? Que algunos ya son de la sesión pasada, pero que es bueno que recordemos, ¿vale? Va enfocado a cómo debemos de organizar, ¿no? Nuestros ingresos presentes. Eh, Al final, debemos de contar, siempre digo, con tres pilares fundamentales, ¿no? Un primer pilar, bueno, pues digamos que sería esa cuenta que tenemos todos para nuestro día a día, para nuestros gastos corrientes, ¿vale? Ocio, ¿vale? Esa cuenta de cacharreo, como se dice, ¿no? Vale. Después tenemos que entender que el ahorro, el ahorro es muy importante y es necesario, ¿vale? El ahorro es necesario para absolutamente toda la familia. Es decir, el ahorro lo podemos entender como guardar parte de nuestros ingresos presentes para utilizar esos ingresos que hemos guardado, ese dinerito que hemos guardado, en un futuro, más próximo, más lejano, da igual, pero utilizarlo en un futuro, ¿vale? Al final, el ahorro está bien y es necesario porque nos da tranquilidad, ¿vale? El ahorro al final es lo que nos permite tener ese colchón de seguridad para protegernos frente a urgencias, frente a imprevistos. Que a todos nos surgen ese tipo de situaciones, absolutamente a todos. Se nos rompe el frigorífico, se nos rompe el coche. Todo el mundo debe de tener un dinero apartado para poder tirar de él. Siempre se recomienda de 3 a 6 mensualidades de ingresos recurrentes, ¿vale? Si una persona tiene un ingreso de 3.000 euros, pues mínimamente debería de tener un colchón que ronde los 9, ¿vale? Para poder estar tranquilo, porque al final los imprevistos generalmente suelen ir asociados a nuestro nivel de vida. Entonces, si tenemos un nivel de vida más alto, lo normal es que el imprevisto que nos llegue también sea más alto, ¿no? Entonces, el colchón debemos tenerlo siempre preparado por lo que nos pueda pasar. Pero lo que tenemos que tener claro es el que no todo es ahorrar y que el siguiente concepto sería el de invertir, es decir, temporalizar. Cuando hablamos de invertir, lo que vamos a entender es postergar el uso de parte de ese ahorro que he constituido para capitalizarlo. Es decir, para que ese ahorro me genere unos beneficios. ¿Bien? Y eso es muy importante. O sea, esto al final lo que se dice tradicionalmente, ¿no? Como se ha escuchado tantas veces, de hacer que tu dinero trabaje para ti, vale, genial. Pero es necesario. ¿Por qué? Porque ahora entraremos a ver un denominador común, que es la inflación. ¿Vale? Ahora lo veremos, que eso ya el compañero ha comentado por aquí el tema del Banco Central Europeo, entiendo que va por ahí enfocado. Y al final es un problema, como digo, que nos atañe a todos, ¿vale? Entonces, tenemos que entender la premisa de que ahorrar no es suficiente para preservar nuestro poder adquisitivo, ¿vale? Eso es algo que tenemos que entender de inicio, de partida. Vale. Entonces, para ello, ¿vale? Esto que hablábamos anteriormente de temporalizar, ¿vale? Cuando hablamos de temporalizar nos referimos a encuadrar dentro de un espacio temporal concreto, es decir, pues objetivos que yo tenga dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 o dentro de 30, da igual, orientar una serie de objetivos a cubrir, ¿vale? Para ello es muy importante saber establecer presupuestos, ¿vale? Es decir, las partidas que anteriormente hemos visto, es muy importante tenerlas bien organizadas, ¿vale? Y para ello, una regla que yo recomiendo mucho es esta que estamos viendo en pantalla, de 50-30-20, en la cual el 50% de mi ingreso, pues me pueden servir para cubrir esa partida de gastos fijos, ¿vale? No tiene por qué ser tampoco el 50% exacto, esto simplemente, como digo, es una orientación que nos sirva, pues, para tener unas limitaciones presupuestarias en la cabeza. Por otro lado, bueno, en cuanto a gastos fijos, todos sabemos lo que son, ¿no? Pues esos gastos de luz, agua, ir al supermercado, ¿no? Vale, para vivir. Por otro lado,
Gastos variables, gastos que no tengo todos los meses por qué cubrir. A lo mejor, pues, ocio, ¿no? Salir a comprar ropa, salir a cenar con la familia a la calle, ¿no? Ese tipo de gastos que son realmente prescindibles para mi día a día, ¿vale? Por supuesto que gastar, por supuesto que disfrutar, ¿vale? No, no todo va a ser ahorro, ¿no? Como se dice, no vamos a ser los más ricos del cementerio. No, por supuesto que no. Por supuesto que tenéis que tener esa partida, pero presupuestada. Y por otro lado, la parte del 20% que queda de mi ingreso es la que debo utilizar para ahorro e inversión. Cuando digo ahorro e inversión me refiero a que la mitad de ese 20% debe de ir a cubrir ese colchón que hemos dicho, porque el colchón si no lo tenemos que crearlo, ¿vale? O debemos de hacerlo. Y el otro 10% es el que debemos de utilizar para temporalizar lo que hablábamos anteriormente, esa parte de mi ahorro, que lo que voy a hacer es capitalizarlo para que genere unos beneficios, para que con el paso del tiempo pues tenga un poquito más de valor y no se vaya viendo afectado por esta inflación que hablamos que ahora nos introduciremos un poquito más en ello. Vale, entonces, para todo esto que estamos hablando de presupuestar, de ahorrar, temporalizar y demás, es fundamental lo que hablábamos también en la sesión anterior de tener muy bien definidas nuestras prioridades, ¿vale? Porque si no sabemos realmente qué objetivos tengo a corto, medio y largo, difícilmente me voy a poder poner manos a la obra y difícilmente voy a poder ver esos objetivos en algún momento de mi vida alcanzados. Entonces, tengo que plantearme qué estoy haciendo para ello, porque lo que no tiene sentido es que yo, por ejemplo, diga, vale, pues mira, una de mis prioridades en esta vida es comprar una casa. Vale. Y ahora te para hacer un balance de, digamos, esos gastos que tú estás haciendo todos los meses y ves que no estás destinando nada de dinero para prepararte para la compra de esa vivienda y que la mayor parte de tus ingresos se están yendo en salir de copas con los amigos, por ejemplo. Ostras, pues o tenemos un problema a la hora de definir prioridades o tenemos un problema a la hora de gestionar nuestro patrimonio, pero es muy importante que haya coherencia, ¿no? Es decir, entre lo que yo realmente quiero y lo que realmente hago, ¿vale? Para ello, es muy útil desde mi punto de vista el Excel que facilité a todos los que asistieron a la primera sesión, a los que no asistieron, me consta que Pedro lo subió a una nube para que pudiese acceder. Si alguno por lo que sea tuviese problema igualmente, al mismo correo donde mando el enlace, me lo podéis pedir y yo lo mando, ¿vale? ¿Por qué? Porque este Excel nos va a servir, como digo, para tener un control, por supuesto, de nuestros ingresos, pero yo creo que el control de los ingresos lo tenemos la mayoría bastante claro. El problema generalmente suele venir a nivel de gasto, de dónde se está yendo el dinero. Entonces, si os fijáis en este Excel, para el que no lo haya visto, está, bueno, está dividido por meses, después tenemos un balance a final de año para ver ese repaso. Pues Y no me hagas, tenemos... estoy haciendo un curso online. Cuando Ay, termine te llamo. vale, vale. Entonces, como decíamos, tenemos distintos pasos, ¿vale? Todo esto tiene un orden y al final el orden en finanzas es fundamental. En primer lugar tenemos, bueno, pues evaluar mis ingresos, voy a reflejar todas las fuentes de ingresos que tenga y la cuantía. Perfecto. En segundo lugar, lo que son los gastos fijos, gastos que sí o sí todos los meses tengo que cubrir, no me queda más remedio, vale, perfecto. Voy a recopilarlos también, estupendo. Ahora, en tercer lugar, lo que voy a marcar son mis objetivos de, a ver, vale, perfecto, Nazaret, no te preocupes que yo te lo facilito. Vale. En tercer lugar, lo que voy a hacer es marcar una serie de objetivos de ahorro, una serie de prioridades, ¿vale? Es decir, en el paso 3 es donde yo defino mis prioridades, prioridades que yo quiero alcanzar en algún momento. Entonces, si yo una prioridad es, pues mira, no tengo el colchón cubierto, tengo que cubrirlo, ¿vale? Perfecto, pues yo me voy a marcar un objetivo todos los meses de cubrir ese colchón. O si yo tengo un objetivo de comprar una casa, ¿vale? Voy a hacer un presupuesto de lo que me va a costar entrar en esa vivienda, entre la entrada, los gastos, etcétera, para poder meterme, ¿no? Tengo que presupuestar esa serie de objetivos y ponerme a trabajarlo, porque al final si yo no tengo bien parametrizados los pasos a seguir para una meta que tengo, esa meta al final, bueno, nunca será una realidad, será siendo un sueño, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Y por último, fijaros, una vez que hayamos quitado la parte de programar nuestras prioridades, ya es cuando dedico el restante al ocio. Bien, esto es como lo que hablaba anteriormente también un compañero que comentaba, el tiempo que le dedicamos al que sobra, pues esto es exactamente igual. La gente tradicionalmente lo que suele hacer es, vale, yo ingreso, gasto y ya si sobra algo ahorro. Es que generalmente no sobra, porque siempre se nos ocurrirá formas en las que gastar. Entonces, el ahorro, el utilizar parte de nuestros ingresos presentes para alguno de estos objetivos, tiene que ir por delante del ocio. Debe de ir así. Sobre todo con el paso del tiempo lo vamos notando cada vez y cada vez más, ¿vale? Entonces, el ocio debe ir siempre al final, ¿vale? Entonces, entre esa serie de objetivos de ahorro, entre esa serie de prioridades, debemos de establecer como una prioridad, pues, esa etapa en la cual nos encontraremos en la que necesitaremos de un flujo recurrente de ingresos que no sea única y exclusivamente nuestro trabajo, ¿no? Entonces, de este concepto también estuvimos hablando la sesión anterior y es un concepto que habla de, bueno, la etapa por la que pasa todo ser humano, ¿no? En este caso, pues, en el colectivo médico, pues, más reflejado todavía,
en la cual pues tenemos una primera etapa formativa y después de los 25 o 28 años aproximadamente, que es, bueno, normalmente 28 suele ser aproximadamente esa incorporación al mercado laboral, lo que hacemos es entrar en una etapa de acumulación, una etapa productiva, ¿no? Acumulación de capital, en la cual, pues, con ese ahorro, con esa inversión, lo que vamos a hacer es ir poquito a poco constituyendo ese patrimonio personal propio que a partir de una determinada edad, concretamente a partir de los 55 o 60, ya dependiendo un poco de cada uno, de la con la que empiece, pero me pueda permitir pues, digamos, dejar de hacer determinadas guardias y podamos afrontar, digamos, ese reto de poder mantener el mismo nivel de vida. ¿Vale? Ese sería una de las prioridades que deberíamos de establecer en nuestra planificación financiera. Tenemos este periodo de tiempo, ¿vale? Es decir, a priori tenemos unos 30, 25, 20 años, dependiendo cada uno, 15, 10, depende. Al fin y al cabo hay que hacer una estrategia adecuada para cada persona. ¿Por qué? Porque una vez que tú llegas a una determinada edad y ya has construido ese patrimonio personal propio, nada más que con el flujo de caja recurrente que te genera ese patrimonio año a año, pues poquito a poco puedes ir compensando esa guardia y esto lo veremos ahora de una forma completamente práctica. Bien, vale, continuamos. En esa etapa de acumulación, tradicionalmente yo suelo ver distintos errores, ¿vale? Principalmente hay uno que yo creo que es clave y es intentar conservar absolutamente toda mi liquidez en una cuenta corriente. Eso puede dar dos problemas principales, ¿vale? Bueno, cada uno como lo entienda, pero yo entiendo que son dos problemas, aunque más de uno verá como unas consecuencias, ¿no? En primer lugar, bueno, pues que algo que tenemos que entender todos los que estamos aquí es que nuestro dinero, queramos o no queramos, está siendo invertido, ¿vale? Atendemos a un concepto dentro de normativa europea que es el coeficiente de caja, que te dice, vamos, desde el 2025 se ha vuelto a renovar ese porcentaje y habla de que los bancos europeos única y exclusivamente deben de conservar en el banco el 1% del dinero que el cliente pone en el banco, ya sea en una cuenta corriente o lo que sea. Entonces, el restante, el 99% restante, el banco lo puede estar utilizando y de hecho lo utiliza para generar retornos positivos, para generar beneficios. Bien, la diferencia es que nosotros no estamos siendo perceptores de esos beneficios. Por eso quiero que entendamos que nuestro dinero se va a invertir sí o sí. La diferencia es que queramos o no ser partícipes de esa inversión y por ende también llevarnos parte de las ganancias. Ese sería uno de los problemas. El segundo problema fundamental, que estamos permitiendo una destrucción total de nuestra capacidad de compra a través de esa inflación. Cuando yo voy a sacar el dinero de esa cuenta corriente, la que he tenido un tiempo, cuando lo saco ese dinero está devaluado, vale menos, puedo adquirir menor cantidad de bienes y servicios. Vamos a ver todo esto un poquito más desarrollado con unos ejemplos muy visuales. La consecuencia tipo A que decíamos, ¿no? El sistema bancario, tal cual lo conocemos, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, yo ahora cojo y digo, vale, yo tengo 10.000 euritos, no tengo todavía ninguna cuenta corriente, imaginémonos, y oye, voy al banco, al de toda la vida de mi familia, y me abro una cuenta corriente, ¿vale? Y deposito esos 10.000, ¿vale? Y ahora el banco, ¿qué es lo que hace con esos 10.000? Muy sencillo, una forma muy rápida que tiene de multiplicar ese dinero es que ahora, por ejemplo, imaginémonos, llega, por ejemplo, Carmen, ¿vale? Y Carmen llega al banco y le dice, oye, señor del banco, necesito un préstamo personal. ¿De cuánto? Pues mira, necesito que me deje 8.000 euros. Y él dice el banco, estupendo, yo te voy a dar 8.000 euros, pero te lo voy a cobrar con los intereses, ¿vale? Te lo voy a cobrar a un 7% de interés, ¿vale? Y el dinero que el banco le presta a Carmen es el dinero que yo tenía en la cuenta corriente, ¿sí? Y le está prestando parte de mi dinero. Está prestando en este caso 8.000 euros. ¿Que lo va a percibir a un 7% de interés? Por supuesto. ¿El banco me va a dar a mí algo de, de ese 7% de interés? Absolutamente nada. Absolutamente nada. De hecho, si nos fijamos, de forma artificial, el banco de un valor inicial de 10 ha creado artificialmente un valor de 18. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, este es el principal problema, que no somos partícipes ni vamos a ser perceptores, como decíamos, de ese beneficio, de esas ganancias que el banco se va a encargar y va a procurar generar permanentemente. Bien. Y la segunda consecuencia, lo que decíamos, esa devaluación monetaria. ¿Por qué? Porque mismo supuesto, yo dejo el dinero en el banco, ¿vale? Y ahora, pues bueno, pues Carmen, el ejemplo que habíamos puesto, va, préstamo, estupendo, 7%, muy bien. Y ahora yo al cabo del tiempo voy al banco y le digo, oye, que necesito sacar de la cuenta corriente 8.000 euros, o los 10.000 o lo que sea, da igual. La cuestión es que yo sigo percibiendo esas 10.000 moneditas, pero tienen menor capacidad real de compra. Y es que eso es lo más importante de todo, porque a mí de qué me sirve tener 10.000 moneditas si están devaluadas, si valen menos, si tienen menor capacidad adquisitiva, ¿no? Vale. Todo esto se debe, como decíamos anteriormente, a que
convivimos con un ladrón silencioso, ¿vale? Que es este señor que vemos aquí. ¿Por qué se dice, tradicionalmente, ¿no? ¿Por qué se dice que la inflación es un ladrón silencioso? Se dice que es un ladrón silencioso porque no te avisan, ¿no? No te, no te cargan un recibo que tienes que pagar todos los meses ni a final de año. Imaginémonos si lo hicieran de esa forma, ¿no? Entonces, es una forma, como digo, silenciosa de ir haciendo que el dinero que nosotros poseemos vaya con el paso del tiempo devaluándose. De hecho, esto que tenemos aquí es la inflación acumulada en los últimos 30 años. O sea, estamos hablando un 104%, o sea, es una barbaridad. Está por encima del 3% anual, cerca del 3,5%. ¿Sí? O sea, como digo, tenemos que entender que el dinero está condenado a devaluarse. No sirve para acumular riqueza, ni muchísimo menos, ¿vale? Por supuesto, tenemos que tener líquido en el colchón, por lo que decíamos antes, por si nos surge un imprevisto y tal. Pero no todo, 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 todo. Porque eso nos puede derivar problemas, como digo, a que ese capital que tenemos cada vez valga menos. Entonces, debemos entender que una parte de ese dinero presente que tenemos, debemos de intercambiarlo por activos financieros que nos generen valor a futuro. Eso es súper importante entender, ¿vale? Entonces, la inflación, al final, es uno de los detonantes por el cual debemos de intentar enfrentar esa destrucción de nuestro poder adquisitivo. Por eso hay que invertir, por eso hay que generarle retornos, ¿vale? Bien, vamos a poner dos ejemplos. Aquí por un lado tenemos a Juan, ¿vale? Y aquí por otro lado tenemos a María, ¿vale? Estos dos ejemplos nos van a servir para entender el enfoque que se le puede dar a la hora de, digamos, preservar ese momento o preservar esa, digamos, esa calidad de vida que tenemos en el presente, preservarla a partir de una determinada edad en la cual reducimos guardias. Cada uno va a utilizar una serie de estrategias, ¿no? En primer lugar, Juan, bueno, pues Juan decide que como ha ido acumulando, bueno, pues poquito a poco dinerito, dice, vale, pues yo voy a guardar 50.000 euros, los voy a tener preparados en mi cuenta corriente para que, oye, pues a mis 55 años ya tenga el dinero necesario, pues como para poder contrarrestar esa bajada de guardia y tal, y medio con esto, pues voy tirando hacia adelante, ¿vale? Esto yo creo que nos sonará a todos porque yo esto lo he visto muchísimo, lo he visto muchísimo, personas que guardan, intentan ir guardando en la cuenta corriente, y es como, bueno, ya con esto voy tirando, vale. El problema de esto es que por este fenómeno que estamos hablando de la inflación, ¿vale? Que la inflación que veíamos anteriormente, la real veíamos que era por encima de ese 3,5% aproximado de forma anualizada, el objetivo del banco, bueno, de los bancos centrales realmente, es posicionar una inflación promedio en un 2%, ¿vale? Un 2% de inflación realmente, si ese objetivo se alcanzase, no tendría que ser ni negativo realmente para la sociedad. Que no hay nada peor que, o sea, si hay algo peor que la inflación es la deflación, ¿no? Pues eso ya, bueno, no veríamos en una que no queremos ni imaginarnos. Pero sí es cierto que ese objetivo está lejos. Podemos conseguir un año puntual, otro año puntual, pero en el momento que empezamos a ver el acumulado, vamos viendo cómo el dato real se va incrementando. Aquí he puesto simplemente un dato de una inflación promedio de un 3, ¿vale? Con una inflación promedio de un 3, Juan, en un periodo de 5 años, esos mismos 50.000, el valor equivalente dentro de esos 5 años sería de 43.000. Es decir, debería de tener 57.900 para poder hacer frente a esa devaluación monetaria. ¿Sí? ¿Lo entendemos todos? ¿Sí? ¿Alguien que no? ¿Vale? Eso lo he puesto en un periodo de 5 años. Imaginémonos que Juan, pues, le preocupa sus 55, sus 60 y tiene 5 añitos de margen, vale, lo tengo aquí, lo guardo. Pero también podemos ver que Juan a lo mejor le queden 10 añitos de margen para ese objetivo que él se ha marcado, ¿no? En este caso estaríamos hablando que esos mismos 50.000 pasarían a tener un valor real de 37, ¿no? Por lo cual debería de acumular un total de 67 para contrarrestar ese efecto, ¿no? Sin embargo, nos fijamos como María, esos mismos 50.000 los guarda, pero en este caso en una herramienta de ahorro que le genere un 3,5% de rendimiento. Vale, con un 3,5% de rendimiento estamos hablando que en esos mismos 5 años, María de 50 pasaría a 59. Bien, sin embargo, si ampliamos un poquito el plazo y nos vamos a un plazo más, rondando en este caso los 10 años, el rendimiento que también le puede exigir esa herramienta de ahorro es superior. Estaríamos hablando ya que sería un 5,5% tranquilamente. Habría que evaluar lógicamente su perfil, pero al ampliar el plazo lo que estamos haciendo es mitigar el riesgo, asumiendo también potencial, o sea, un potencial de rentabilidad mayor, ¿no? En este caso, estamos hablando de que esta persona, con esos mismos 50, estaría optando a tener un valor real de 86.000, por lo cual estaría contrarrestando el efecto de la inflación, sin lugar a dudas. Entonces, como decíamos anteriormente y como planteábamos, con ahorrar no es suficiente. Por desgracia, no es suficiente. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cómo debemos de organizarnos?
Pues, como decíamos anteriormente, nuestro día a día, nuestro colchón y la parte que vamos a temporalizar. Uy, ¿alguien se ha caído? Vale. Y la parte que debemos decidir temporalizar es la parte de nuestro ingreso que vamos a buscar capitalizar. Es la parte de nuestro ingreso que va a estar generándonos un valor añadido a nuestro capital, ¿vale? Y como digo, eso lo vamos a temporalizar en función del objetivo, en función del plazo, le puedo exigir una serie de características u otras, ¿vale? Esto es súper importante entenderlo porque cuando nosotros queremos invertir nuestro dinero, tenemos que interpretar siempre distintos plazos temporales, nuestro corto, nuestro medio y nuestro largo plazo, ¿vale? Hay una característica fundamental para nosotros que es reunir la seguridad, ¿vale? Yo esto es algo con lo que siempre trabajo. Entonces, a partir de la seguridad, ¿qué más le voy a poder exigir a mi dinero? Pues depende de cuándo tenga ese objetivo marcado en el tiempo. Es decir, si yo tengo un objetivo a corto plazo, lo que yo le voy a poder pedir a mi dinero es que aparte de que sea seguro que esté líquido, tenerlo a mano, tenerlo disponible, ¿no? O sea, objetivo un objetivo a corto plazo puede ser, pues, tranquilamente, oye, comprar, o sea, cambiar la rueda del coche dentro de 2 años. Estupendo. A ese ahorro que tú vas a hacer para cambiar la rueda del coche, le vas a poder pedir que esté líquido, que esté disponible. No le vas a poder pedir de manera sostenida en el tiempo que sea rentable, no. Y especifico lo de manera sostenida porque hay momentos puntuales en los que, pues, bueno, pues por coyuntura macroeconómica en la que nos encontramos, vemos que los tipos de interés han estado muy altos. El hecho de que los tipos de interés hayan estado muy altos implica que los bancos, la banca comercial, también va a poder dar acceso a los clientes a herramientas financieras que generen un tipo de interés técnico, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que a día de hoy pues, podemos todo el mundo acceder a cuentas corrientes remuneradas, podemos acceder a depósitos, es decir, productos a corto plazo que nos remuneran, que nos dan un 2, un 2,5, un 3%, vale, fenomenal, que nos viene muy bien. Pero como digo, eso es algo temporal, puntual, eso no es algo que vayamos a obtener de manera sostenida. Por supuesto, sí, que cuando exista, oye, aprovechémoslo, porque yo para tener todo mi dinero en una cuenta corriente, por mucho que sea el colchón, pero para tener una cuenta corriente que no me remunera nada y que el banco lo está utilizando, por lo menos lo tengo en una cuenta remunerada, oye, que algo me esté reportando el banco, que no se le queden todos ellos, ¿no? Vale. Si avanzamos un poquito más de plazo, ¿vale? El corto plazo entendemos siempre un periodo comprendido, pues eso, desde el presente a un periodo de unos 3 años, ¿vale? Aproximadamente. Si ya nos vamos a un plazo más intermedio, lo que yo le voy a poder exigir a mi dinero, ¿vale? A un plazo entre 4 y 9 años aproximadamente, le voy a poder exigir que me genere mayor rentabilidad, ¿vale? Una rentabilidad que por lo menos me sirva de manera sostenida, ahora sí, que me sirva para contrarrestar el efecto de la inflación, ¿vale? Es decir, que me genere una rentabilidad promedio en torno al 3,5, 4%, como digo, para que me sirva para contrarrestar ese efecto de la inflación, ¿vale? Para que el dinero que yo tenga a medio plazo no se esté devaluando, no esté perdiendo poder adquisitivo. Bien, ¿a cambio de qué me va a generar eso en medio plazo? A cambio de renunciar un poquito más a esta disponibilidad tan inmediata. Esto es muy importante que tenemos que entender en finanzas y en inversión. Si yo tengo un objetivo a medio plazo, yo tengo que exigir características de medio, no características de corto. Esto no va de, vale, pues yo cojo, elijo la rentabilidad del medio o del largo y la disponibilidad del corto. No es recomendable, ¿vale? Nunca, en ningún tipo de inversión de la que vosotros penséis. Si es una inversión a largo plazo, respetar el largo plazo. Pero obviamente procurar siempre que la herramienta y el vehículo que estéis utilizando tenga acceso a cierta disponibilidad, porque al final la vida nos cambia todo y si tenemos una urgencia muy grave que ni con el colchón somos capaces de cubrirlo, oye, que tengamos accesibilidad a ese dinero, ¿vale? Pero no partamos con la premisa de que ya sí o sí el dinero lo tengo que tener líquido desde el minuto uno, tal, no, porque entonces no nos va a servir para hacer esa acumulación patrimonial, que aquí es lo más importante, ¿no? Por eso mismo, en el largo plazo, yo le voy a poder exigir mayor rentabilidad que los plazos anteriores, porque aquí ya entra en escena el interés compuesto, ¿vale? El interés compuesto al final lo que me va a permitir es que yo vaya haciendo ese efecto masivo de acumulación de la aportación que yo voy haciendo y del beneficio que me va generando, ¿vale? Entonces, una distinción muy rápida que vamos a hacer es que tradicionalmente entendemos dos maneras de capitalización, ¿vale? La capitalización simple o compuesta, ¿vale? Es decir, interés simple o interés compuesto. ¿Cuál es el interés simple? El que, por ejemplo, un banco puede ofrecer tradicionalmente en un depósito bancario. ¿Qué? Porque yo, por ejemplo, ahora tengo un depósito y en el cual en el depósito, oye, pues aporto 1.000 euros, ¿vale? Y ahora el banco te dice, estupendo, pues ahora esos 1.000 euros te los voy a remunerar, me lo voy a inventar a un 3%, estupendo. Al cierre de ese año, el banco me da ese 3%, esos 30 euritos, me lo da, estupendo. Y al año me revisan de nuevo los tipos de interés. Me dice el banco, oye, estupendo, que te mantenemos el 3%, fenomenal. El año siguiente, ¿qué es lo que hace? Que me vuelva a dar otros 30 euritos. Siempre es sobre el capital principal, sobre el inicial. Vale. Cuando hablamos de interés compuesto, de capitalización compuesta, lo que estamos haciendo es que ese 3% se acumula. Es decir, que son 1.000, generan 30 euritos, estupendo. Pero es que el año siguiente, el 3% ya no es sobre los 1.000, ya es sobre los 1.030.
Y por eso es por lo que es tan importante el factor tiempo, porque conforme vaya pasando más, el efecto de acumulación es mayor. Esto es como lo que se dice, ¿no? Tradicionalmente se dice mucho que el interés compuesto es como esa especie de bolita de nieve, ¿no? Que va cayendo poquito a poco montaña abajo o por el tejado de una casa. Cuanto más recorrido tenga, obviamente el efecto multiplicador será mayor, como es lógico y evidente, ¿no? Bien, perfecto. Cuando nosotros hablamos de largo plazo, ¿vale? Y buscamos apoyar esa capitalización a través de instrumentos financieros, tenemos que entender que cuando nosotros invertimos nuestro capital para revalorizarlo a largo plazo, lo que estamos haciendo al fin y al cabo, obviamente con instrumentos de inversión regulados, obviamente bien diversificados, cosa que también es muy importante, ¿no? Y nosotros decidimos utilizar pues, activos financieros como pueden ser la renta variable, que es el activo financiero tradicionalmente más utilizado, ¿no? Para generar rendimientos elevados con el paso del tiempo. Lo que aquí podemos ver, ¿vale? Es que con el paso del tiempo se cumplen varias teorías económicas siempre. La primera, que la economía a largo plazo absolutamente siempre es alcista, absolutamente siempre. Que el 100% de las veces que la economía ha sufrido algún tipo de crisis y que se ha corregido, el 100% de las veces se ha vuelto a alcanzar nuevos máximos históricos. Entonces, al final siempre se dice que, por supuesto, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y eso es algo que tenéis que tener muy claro. Pero lo que también tenéis que tener muy claro es que cada vez que hayamos superado, que hayamos afrontado algún tipo de crisis financiera, siempre han venido tradicionalmente, bueno, pues ese momento de recuperación. Aquí, por ejemplo, vemos en el COVID, ¿vale? Por eso es tan importante como hablábamos, esa diversificación. ¿Por qué? Porque en el COVID, que por ejemplo lo podemos ver aquí, bueno, esto que tenemos un índice global, ¿no? Que es el MSCI World, que mide la evolución económica de los países desarrollados más importantes del mundo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo en el COVID la corrección media que se produjo en los mercados fue de un 21%. Sí, pero la recuperación que vino a posteriori fue de un 80%. Claro, ¿por qué? Porque estamos analizando la economía de forma global. Simplemente, si simplemente nos ceñimos a analizar y evaluar un único sector, como puede ser el turismo, pues lógicamente la corrección fue mucho más brusca. Por eso es tan importante diversificar siempre nuestra inversión, ¿vale? De todo el tema de diversificación y mecanismos de seguridad y demás, de eso hablaremos en talleres posteriores, ¿vale? No podemos meterlo todo en este mismo, ¿vale? Pero sí es importante que entendáis esto, que la economía a largo plazo absolutamente siempre es alcista. Uno de los detonantes, ¿no? Esto se suele decir mucho y en parte estoy de acuerdo. Al final, uno de los motivos de que esto sea así es que nosotros somos los principales precursores de que la economía siga creciendo y que siga creciendo siempre. ¿Por qué? Porque estamos incentivando el consumo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. O sea, sin darnos cuenta, automáticamente nos levantamos, le damos a la luz, nos echamos el café, ¿no? Estamos consumiendo electricidad, nos duchamos, estamos consumiendo agua, vamos a trabajar, cogemos el coche, consumimos asfalto, que también es una empresa que se dedica a asfaltar las calles, ¿no? Combustible, ahora mismo la luz que estamos utilizando, la ropa que llevamos puesta, el ordenador, todo. Estamos consumiendo día sí día también. Obviamente que las empresas que existen hoy, muchas de ellas no existirán dentro de 15, 20, 30 años, por supuesto, al igual que había hace 30 años empresas que no están a día de hoy. Pero es que cuando nosotros hablamos de beneficiarnos del crecimiento económico global, lo que estamos haciendo es percibir parte de los beneficios que todas estas grandes empresas de bienes y servicios reciben por el simple hecho de desarrollar su actividad. Entonces, si una empresa desaparece, a mí, como inversor particular, entre comillas, me da igual. ¿Por qué? Porque desaparece esa, pero entra otro en su lugar. Las tendencias cambian, los sectores cambian, la economía va adaptándose a todo ello. Entonces, desde mi punto de vista, es necesario que seamos y que entendamos que hay que adaptarse y que hay que subirse a ese barco para poder beneficiarnos también de ese crecimiento y no estar a merced de esa devaluación de nuestro dinero. Bien. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿vale? Hay algo muy importante, súper importante, que también es fundamental que entendamos, que es que no todo, esto es como, no todo es ahorrar, también hay que invertir, ¿vale? Estupendo, pues no todo es rentabilidad financiera, también hay que entender la rentabilidad fiscal, ¿vale? ¿Por qué? Porque no todo instrumento financiero, fiscalmente hablando, es atractivo, ¿vale? En esto ahora vamos a ver un ejemplo, ¿vale? No nos vamos a enrollar mucho con esto, porque esto también es otro de los talleres que tenemos programados más adelante, pero sí es importante analizar que en España tradicionalmente los instrumentos que más se suelen utilizar para, digamos, planificar nuestro futuro, para planificar nuestra jubilación, suelen ser estos que estamos viendo en pantalla, ¿no? Sabemos perfectamente pues, los planes de pensiones, los ahorros vida y los planes individuales de ahorro sistemático. Los planes de pensiones son instrumentos financieros que tienen una serie de peculiaridades, como por ejemplo, que salvo causas muy justificadas, muy concretas, no son accesibles, no son disponibles, ¿vale? Ahora sí es cierto que desde el 1 de enero de 2025
todas las aportaciones que tengan más de 10 años de antelación te abren una ventana de liquidez y puedes rescatarla, ¿no? Y a partir de ahí, cada año, exactamente igual, 10 años, etcétera. Estupendo. Pero sí es cierto que tienes que justificar mucho para poder acceder a ese patrimonio. Entonces, el plan de pensión atractivo que tiene es que la aportación que tú haces te la está desgrabando, ¿vale? Concretamente hasta 1.500 euros al año. Te está grabando eso después en la declaración de la renta. Pero es muy importante entender que cuando yo voy a rescatar mi dinero el día de mañana, voy a tener que tributar como rendimiento del trabajo. Es decir, en un plan de pensiones podemos entender que lo que estamos haciendo realmente es diferir impuestos. Dejo de pagarlos hoy para pagarlos mañana, que es cuando más falta me hacen. Entonces, dependiendo del ingreso que esté teniendo en el momento, pues habrá que tener cuidado también con la manera en la que los rescato, ¿vale? Porque esto hay mucha gente que dice, bueno, pues si lo rescato, hay personas que te dicen, bueno, pues en vez de rescatarlo todo de golpe, lo rescato poquito a poco. Depende, o sea, esto no, o sea, tenemos que entender que en esto es todo muy relativo y que hay que adaptarse a cada persona, porque tú puedes decir, vale, si lo rescato todo de golpe, o sea, perdón, si lo rescato poquito a poco, es mejor que si lo rescato todo de golpe porque de esa manera se me sumaría todo a mi base imponible del IRPF y me pegaría en un solazo curioso. Vale, es cierto, en parte, o no. ¿Por qué? Porque que a lo mejor la persona tiene un ingreso de su pensión pública que no están sujetos a obligarse a tener que hacer la declaración de la renta y ahora lo que hace es percibir un ingreso mensual de ese plan de pensión, lo que está teniendo un segundo pagador. En este caso, esta persona ahora va a tener que tributar durante todos los años, tanto de esto como de la pensión. Entonces, por eso digo que a veces te puede compensar el que pues lo saco todo de golpe, tengo en cuenta algunos factores, como todas las aportaciones con anterioridad al año 2006, incluido, que cuentan con un 40% de deducción, y a partir de ahí voy a rescatarlo de la forma que más le convenga a cada caso, ¿no? Pero como digo, esto es cuestión de estudiar y analizar cada caso particular. Esto no va de generalizar ni muchísimo menos. Eh, la diferencia con los planes de pensiones, entre que los ahorros vida y los TIAs, es que en el momento del rescate, ¿vale? O sea, ni uno ni otro degravan la aportación. Por ende, en el momento del rescate no va a tener tampoco una carga impositiva excesivamente elevada. Al final, Hacienda somos todos y, por desgracia, pues tenemos que tributar, ¿no? Pero en este caso, tanto en uno como en otro, vamos a tributar solo de los beneficios, solo de las ganancias generadas, ¿vale? Y por tramos. Como veis aquí, los primeros 6.000 euros 19, de 6.000 a 50.000 al 21, 50.000 a 200.000 al 23, de 200.000 a 300.000 27 y a partir de ahí al 28. Pero solo de los beneficios, muy importante el matiz. Después, por otro lado, tenemos el formato plan individual de ahorro sistemático, que en el momento del rescate yo tengo distintas opciones. Bien, lo saco todo de golpe, es decir, tributo exactamente igual que aquí, solo de los beneficios generados, o le pego un pellizco en un momento dado, exactamente igual que aquí, beneficio. Vale, pero también está la opción de decir, oye, yo no tengo necesidad de sacar todo esto de golpe, sino que prefiero constituirme una renta vitalicia. ¿Eh? Si yo opto por la vía de constituirme una renta vitalicia, lo que estoy haciendo es que todo ese capital que tengo acumulado lo que hago es que me lo vayan, digamos, dando, ¿no? Mes a mes, durante toda mi vida hasta mi fallecimiento, una vez que ya decido constituirla, ¿vale? Es importante entender que los planes individuales de ahorro sistemático son el único instrumento financiero del mundo que te permite constituirte una renta vitalicia por encima de 240.000 euros, ¿vale? Eso es muy importante. ¿Bien? Vale. Vamos a ver, como digo, no quiero que entremos mucho en fiscalidad, simplemente quiero que veamos algunas nociones que considero que son relevantes y en sesiones posteriores nos meteremos un poquito más en profundidad sobre la fiscalidad de determinados instrumentos financieros. Vale. Vamos a ver un ejemplo de un rescate como renta vitalicia, ¿vale? Aquí he puesto una persona que dependiendo, ¿vale? Esto es muy importante, la renta vitalicia va a depender de la edad con la que tú la constituyas, se te aplicará un tipo de tributación u otro, ¿vale? Se te sujetará, mejor dicho, un porcentaje de tributación u otro sobre ese capital. Es decir, una renta vitalicia, pues una persona se la puede constituir con la edad que quiera, se la puede constituir si quiere con 50 años. ¿Qué pasa? Con una renta vitalicia lo que te va a medir es la esperanza de vida. Entonces, lo que van a hacer es, vale, si dice la esperanza de vida está a los 85 años en el momento, vale, perfecto, pues en el momento en el que la solicitas, durante todos esos años te vamos a ir pasando una retribución mensual, vale, estupendo. Ahora, lo que tenemos que tener muy claro es que si yo, por ejemplo, decido constituirme una renta vitalicia a los 70 años, la parte que va a estar sujeta a tributación es un 8%. Si me la hago a los 66, por ejemplo, la parte sería un 20%. Vale, vamos a ver eso realmente cómo influye. Nos fijamos. Eh, Vamos a decir un ejemplo muy rápido, ¿vale? Anteriormente que hemos estado hablando del plan de pensiones, para que veamos simplemente un poco lo que es la comparativa, ¿vale? Anteriormente que hemos estado hablando de planes de pensiones. Una persona que tuviese acumulado pues un total de, yo qué sé, me lo voy a inventar, 100.000 euros en un plan de pensiones, ¿vale?
Si esa persona, vamos a ser, bueno, muy optimistas, lo que nos vamos a encontrar en un futuro, ¿no? Una pensión media que tenga esa persona por parte del Estado de unos 10.000 euros al año. Vale, perfecto. Esa persona habría tenido un total de 110.000 euros de ingresos, en ese caso, a tributar en su base imponible del IRPF. Estamos hablando de que esa persona tendría que tributar aproximadamente por encima de unos 42.000, 43.000 euros de impuestos. Es un sablazo curioso, prácticamente la mitad. Vale. Si esto lo volcamos aquí y nos vamos justamente a este supuesto, vamos a ver, una persona que tenga 70 años y constituye una renta vitalicia, estamos hablando de que si la esperanza de vida está a los 85 años, estamos hablando que durante un periodo de 15 años a esta persona le van a tener que pagar cada año un total de 46.667 euros. Vale, perfecto. Este total de 46.667 euros, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por, bueno, en este caso, dividirlo entre 12, ¿no? Para saber lo que le corresponde al mes, pero antes deberíamos de multiplicarlo por ese 8% para saber exactamente qué parte es la que está sujeta a tributación. Vale. Si nosotros cogemos esto y lo multiplicamos por el 8%, la parte sujeta a tributación nos indica que son 3.733 euros. Pero, ¿3.733 euros son lo que tengo que pagar de impuestos? No. 3.733 euros es la parte que está sujeta a tributación. Eso lo que implica que a esto le voy a aplicar el 19%. ¿Sí? Por lo cual, los impuestos que yo pago ese año son 709 euros. ¿Sí? Estaríamos hablando que percibiría un total de 45.957 euros netos, de los 46.600 a esto. Vale, por lo cual se me quedaría un ingreso mensual neto y ya libre de impuestos de 3.830 euros. ¿Vale? Es decir, en este caso, bueno, pues bueno, que la comparativa no tiene color. Conforme vayamos bajando, la pregunta que tenemos que hacernos es, oye, ¿realmente el porcentaje este tiene mucha capacidad de influencia? Realmente no. El porcentaje no es lo que más influye. Lo que más influye es el número de años entre los cuales divido el pastel. Si tengo 700.000 euros, no es lo mismo dividirlo entre 15 años que entre 19. Vale, entonces, la forma más justa de hacer este cálculo, no lo vamos a hacer ahora, ¿no? Pero la forma más justa de hacerlo para ver la capacidad real de influencia que tiene el porcentaje sobre el capital sería pues a un valor equivalente similar, ¿no? A un valor igualado entre si lo tengo a 70 años o si lo rescato entre 66. Es decir, para que sí o sí, independientemente de las reparticiones que haga, anualmente se me quedasen esos 46.600 para que a partir de ellos ya le aplicase el porcentaje en cuestión, para ver realmente la capacidad de influencia. Pero aún así, sin hacer eso, simplemente cogiendo la misma cantidad, los mismos 700.000, y en este caso, si me pongo a los 66 años constituirme la renta, durante 19 años, ¿vale? Estaríamos hablando que serían 36. En este caso estaríamos hablando de que esto, aplicándole el 20%, serían 7.300 los que están sujetos a tributación, y estos 7.600 nos vamos a los tramos que hablábamos antes, a estos de aquí, ¿vale? Los primeros 6.000 ahí irían al 19, de 6.000 a 50.000 al 21. Por lo cual, los primeros 6.000 al 19, más de 6.000 a 50.000 al 21, estamos hablando que sería un total de 1.427, que si lo restamos, estamos hablando que se nos quedaría mensualmente 2.551 euros netos, ¿no? Pues, y si vamos bajando de tramo, exactamente igual. En función del tramo, tenemos que dividir entre más o menos años, por ello también la parte sujeta a tributación es una u otra. ¿Vale? O sea, como digo, esto lo vamos a ver un poquito más en detalle y demás, pero no sé si medianamente ha quedado bien entendible y claro, que a mí a veces se me entiende muy mal, a veces me explico muy mal. ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿Alguno que me haga un Sí, gesto con la sí, mano? se ha entendido ¿Sí? perfectamente. Vale, genial. Me alegro. Vale, pues continuamos, ¿vale? Con ejemplos, ¿vale? Al final, yo todo esto que estoy comentando, ¿vale? Y la importancia de entender todo el tema que conlleva la inflación y por lo que no es suficiente solo con ahorrar, es porque tenemos que entender que la inflación nos va haciendo, entiéndase la expresión, cada vez más pobres. Que con el mismo capital tenemos menor capacidad de... Y eso al final, ha escrito un compañero por el chat, mira, tiene de límite 240.000 euros. Eso es lo normal. Jaime, no es que o sea, tu PIA tiene de límite 240.000 euros de aportación, ¿sí? No de valor. Vale, es decir, tú puedes aportar 240.000 euros y que esos 240.000 euros acaben siendo 500.000, ¿vale? Y ahora con esos 500.000 te puedes hacer una renta vitalicia, ¿vale? Vale, vale. Sí. Vale, entonces, como digo, lo que tenemos que entender es que la inflación al final va mermando nuestra capacidad real de compra. Esto al final lo podemos entender, pues, por ejemplo, para que veamos la capacidad de influencia que tiene,
a la hora de comprar una casa, ¿vale? O sea, si nosotros tiramos la vista atrás y vemos la evolución que ha tenido la compra de una vivienda, ¿no? Obviamente vemos que los precios han subido, por supuesto, y por supuesto, en gran parte se va a deber, desde luego, al desequilibrio que hay entre oferta y demanda, porque al final, si la oferta es muy escasa, obviamente los bienes que se ofrecen, pues, obviamente se encarecen. Eso lo tenemos todos claro. Pero al final, en gran medida, parte de esa subida de precios se debe a esa impresión masiva derivada que deriva de la inflación. Es decir, los bancos centrales, ¿vale? Pues uno de los detonantes fue en el COVID. Una de las medidas que tuvieron para intentar inyectar liquidez en la economía y que la economía siguiese, pues bueno, poquito a poco rodando, aunque fuera de una forma artificial y que no se frenase el consumo en seco, pues era esa, imprimir dinero. El problema de hacer esa impresión masiva de dinero que hacen los bancos centrales es que cada unidad monetaria vale menos, ¿no? O sea, si yo lo que hago es dividirlo todo entre más trocitos, al final cada trocito vale menos. Pues eso mismo, o sea, lo que estamos hablando, o sea, con 100.000 euros, lo que podías hacer hace 20 años a la hora de comprarte una vivienda, no es lo mismo que puedes hacer hoy con esos mismos 100.000 euros. No sé si me explico. Entonces, no es solamente por el problema que hay con esa oferta, con esa demanda de vivienda en España, por supuesto, pero también se debe a esa devaluación monetaria, porque yo con cada euro puedo adquirir menos cantidad de bienes y servicios. ¿Sí? O sea que, como digo, que es un mix, ¿vale? Es un poquito una suma de ambas cosas. Vale, entonces, vamos a poner ejemplos, voy a ver cómo vamos de tiempo para dejar un poquito de preguntas. Vale, vamos a ver. En primer lugar, un ejemplo de un médico, ¿vale? He puesto casos totalmente genéricos, ¿no? Médico de 30 años en Córdoba que gane unos 3.000 euros y 1.500 euros en guardia, ¿vale? Esto sería un total de 4.500 euros mensuales. Vale. Si esta persona a partir de los 55 años decide reducir su guardia a la mitad, estaríamos hablando que serían 750 euros la diferencia, por lo cual se le quedaría un total de ingresos de 3.750 euros a partir de los 55 años. Vale, fenomenal. ¿Esto qué es lo que conlleva? Que a partir de los 55 años esta persona tiene un déficit de 750 euros, que multiplicado por estos 12 meses que dura un año, son 9.000 euros menos que tiene cada uno de esos años. Estupendo. Si nosotros la cogemos y decimos, vale, ¿qué puedo hacer para contrarrestar esta situación? Vale, pues lo que puedo hacer es, si yo tengo 30 años, ¿no? Para acogernos este ejemplo, personas que tengan más edad, pues también hay otro tipo de soluciones, pero para acogernos este ejemplo, ¿no? Si yo tengo 30 años y tengo por delante un periodo de 25 hasta llegar a esos 55 años, lo que puedo hacer que es decir, vale, pues voy a beneficiarme de ese efecto de acumulación del interés compuesto, voy a tener un instrumento de ahorro, de inversión en este caso, que vaya poquito a poco haciendo esa acumulación, en la cual yo voy a depositar todos los meses un poquito más de 300 euros. Vale, 300 euros a un rendimiento medio de un 8% anual, que eso estamos hablando, que, bueno, que suele ser un poco el crecimiento de la economía de manera globalizada, ¿vale? Eso tampoco estamos hablando que sea unos rendimientos excesivamente altos, un crecimiento natural, ¿vale? No algo artificial. Estamos hablando de que lo que hablábamos antes de ese concepto del flujo de caja, es decir, una persona que ya haya acumulado a sus 55 años 300.000 euros, nada más que con que esos 300.000 euros te generen de manera anual un 3%, ¿vale? Que eso es algo, vamos, fácilmente vamos, para la mayoría de instrumentos financieros pueden adquirir un 3% anualizado, ¿vale? A día de hoy, pues como decíamos antes, que hay productos que ya te lo dan de base. Estamos hablando que estaríamos generando esos 9.000, es decir, estaríamos supliendo ese descuadre que teníamos antes. ¿Me explico? Estaríamos cubriendo ese descuadre sin tocar los 300.000. Eso es lo que hablamos antes del concepto de caja de seguridad financiera. ¿Sí? Podemos mantener nuestra calidad de vida, pero reduciendo el número de guardias, por lo cual lo que estamos haciendo es mantener el nivel de vida, pero económico, pero realmente el nivel de vida de tiempo, por ejemplo, lo estamos aumentando. Que tengo más tiempo, pero realmente estoy generando el mismo nivel de ingreso. Bien, otro ejemplito, ¿vale? En este caso, mismo supuesto, ¿vale? Lo único que vamos a añadir es que a los 65 años, ¿vale? A los 55 quiere reducir guardias, pero es que a los 65 quiere jubilarse. Vale. En este supuesto, esta persona, pues exactamente igual, mismo problema, ese déficit, esos 9.000, ¿vale? Al año. Esta persona vuelve a conseguir ese flujo de caja de esos 9.000 euros al año. Fenomenal, ¿vale? Recordamos del rendimiento que le genera ese patrimonio que ya ha acumulado, un rendimiento anual de un 3%. Estupendo. Vale. Pero por otro lado, lo que hace esta persona con 30 años es decir, vale, yo voy a ser previsor, me voy a poner ya a preparar también mi jubilación porque yo quiero a los 65 años que no me fío de cómo va a salir esto y que ya estoy viendo yo que la edad ordinaria de jubilación, poquito a poco, cada vez la están subiendo más
y veremos a ver cómo empiecen aquí a recortar pensiones. Que, spoiler, llegarán los recortes, porque donde no hay. Pero bueno, esta persona dice, vale, de forma paralela, aparte de esos 300 y pico euritos que estoy ahorrando para construir esa caja de seguridad financiera, para poder mantener ese nivel de vida, lo que voy a hacer por otro lado es destinar pues, un poquito más de 160 euros a cubrir ese momento de mis 65 años, ¿vale? Para que de aquí a 35 años, pues esta persona, gracias a esa capitalización compuesta, haya acumulado, en este caso, 400.000 para ese momento de la jubilación, ¿vale? Pero ahora nos fijamos en lo siguiente. Cuando esta persona consigue tener sus 55 años y ya tiene esos 300.000 acumulados, esta persona ya deja de aportar. Es decir, estos 313 euros ya no los sigue aportando. Ya lo único que sigue aportando desde los 55 hasta los 65 son 166. Estupendo. Vale. Pero cuando llega a los 65 años, se junta con que tiene por un lado 400.000 y que por otro lado tiene 300.000. ¿Por qué? Porque estos 300.000 no los está utilizando. Simplemente se ha estado beneficiando, repito, del flujo de caja anual que le ha estado generando, del rendimiento, del beneficio que le ha ido generando año tras año. Por lo cual, tiene un total de 700.000. Por eso el ejemplo que había montado de una renta vitalicia es un ejemplo con esos 700.000. El esfuerzo real que una persona haría para tener esto sería de 479 euros al mes. O sea que tampoco estamos hablando de que se tenga que matar, ni muchísimo menos. Al final, con planificación, es algo cómodo, ¿no? Vale, continuamos con este último ejemplo. Nos fijamos, la tasa de reemplazo, ¿vale? La tasa de reemplazo recordamos que es un concepto que se refiere a la pérdida del poder adquisitivo que una familia sufre una vez que se jubila, ¿vale? Es decir, si una persona ha tenido un ingreso durante toda su vida de 1.000 euros y se jubila y tiene una tasa de reemplazo del 75%, significaría que, bueno, que en el mejor de los casos esa persona va a pasar a percibir 750 euros, ¿vale? Una tasa de reemplazo de un 75% sería algo idílico y maravilloso, sería una tasa de reemplazo que todo el mundo debería de tener y debería de planificar tener. ¿Por qué? Porque atendemos un 75% comprendiendo determinados conceptos como es el concepto de la hipoteca. Es decir, cuando nosotros estamos en edad activa, ¿vale? Estamos trabajando, lo normal es que tengamos determinadas cargas que una vez que pasamos a estar jubilados, lo normal es que esas cargas, pues muchas de ellas desaparezcan, ¿vale? Por lo cual, el del 75% al 100% va a un 25%. O sea, una persona que haya hecho las cosas bien, lo normal es que una hipoteca, la cuota de la hipoteca no supere ese 25%, aunque el ratio de endeudamiento medio esté en el 35%, sí, pero no es lo ideal, que estemos al tope, ¿no? Vale, pues como digo, gastos que vamos descontando, ¿vale? Todos esos meses que íbamos destinando dinero a cubrir una serie de gastos fijos, quitamos esos gastos fijos. Por lo cual, con un 75% de nuestro ingreso en edad activa, en el momento de la jubilación, podríamos mantener un nivel de vida similar con ese porcentaje de ingresos. Bien, en este caso, esta persona que decíamos del ejemplo anterior, con una renta vitalicia de 700.000 euros a los 65 años hasta su fallecimiento, tendría un ingreso neto, ¿no? Ya una vez que le hayamos quitado impuestos, mensual de 2.809 euros. Por lo cual, lo único que como ciudadanos que hayamos cotizado tanto y tantos años al Estado, lo único que vamos a tener que procurar es que el Estado al menos nos genere una pensión pública de 566 euros. Eso es lo único que le vamos a exigir. Que después un poquito más, genial. Que un poquito menos, hago la leche que por más que hemos trabajado al final, no ha sido suficiente. Bien, ¿se ha entendido el ejemplo? Sí, Sí, a ver, sí, ¿vale? Ok. Vale, entonces, vamos a hacer una reflexión final, ¿vale? Respondiendo también por el chat, ¿vale? Lo primero que yo quiero preguntar a todo el mundo, ¿cuándo, después de haber hablado de lo que hemos hablado, cuándo consideramos que es el mejor momento para empezar a preparar este reto que al final todo médico afronta a partir de los 55 años? ¿Cuándo consideramos que es ese momento idílico? Lo antes posible, vamos tarde, ya, ¿vale? Desde residente, efectivamente. Vale. Y la última pregunta, bueno, que ya la estáis viendo, ¿no? Si realmente, a ver, ¿hay algún chat más? Lo antes posible. Me salgo del parchís. No, nunca nos salimos del parchís. Siempre hay soluciones. Lo que pasa es que al final, obviamente, dependiendo del punto en el que estemos, pues la solución deberá de plantear una estrategia u otra, ¿no? Y por último, ¿me basta con ser ahorrador para cubrir todo esto que estamos hablando? Es decir, a ver, no. Por lo cual, como conclusión, me alegro de que haya llegado a ese mensaje, que al final yo creo que es muy importante porque esto no nos lo enseñan por desgracia. El dinero es mentira. ¿Cuánta razón tiene, Jaime? ¿Cuánta razón? Totalmente.
Pues bueno, por aquí en absoluto hay que dejar una parte para la sacia, efectivamente. Muy bien, pues bueno, por mi parte nada más, ¿vale? Hasta aquí sería un poquito este segundo taller, ¿vale? Ya tenemos programados los próximos. Cualquier duda, cualquier consulta, ahora por ejemplo podéis hacer alguna consulta así más general. Si alguno quisiera hacer alguna consulta más particular, más tal, estoy a vuestra entera disposición. Aquí tenéis las distintas formas de contactar conmigo para cualquier duda que podáis tener, ¿vale? Y por supuesto abro también ahora ronda de preguntas para estos minutillos que quedan de cortesía, cualquier duda que podáis tener. Si la hubiese, si no, pues ya os digo, no hay problema. ¿Todo bien? Sí, Sí, fenomenal. Pues lo dicho, como digo, aquí tenéis los distintos canales por si quisierais hacerme algún tipo de consulta particular. Lo voy a dejar un poquito más mientras vais saliendo de la reunión y cuando ya salga el último, pues ya corto yo para que no deje a nadie intentando escanear el QR o intentando coger el correo, ¿vale? Aquí. Vale, Natalia. A ver, vale, Natalia me ha puesto una pregunta. Vale, ¿qué opinión tienes de aplicaciones tipo Indexa? Vale, pues a ver, respecto a Indexa Capital, entiendo que te refieres a Indexa Capital, ¿no? Sí. A ver. Sí, vale, como digo, Natalia, Indexa Capital es bueno, al final es un broker que te permite acceder a determinados instrumentos de inversión que como digo, esto es como todo, depende del tipo, del perfil de cliente, pues puede bueno, que sí se le pueda hacer recomendar utilizar ese tipo de vehículos o no, ¿vale? Al final Indexa Capital utiliza instrumentos financieros que trabajan con gestión pasiva y eso al final lo que implica es que lo que estamos haciendo es pues, acogernos a la manera que tenga de replicarse un índice, por ejemplo, ¿no? Si una persona contrata un instrumento financiero de gestión pasiva, como puede ser pues eso, un ETF o un fondo de inversión que replica la evolución del S&P 500, lo que estamos haciendo es pues, replicar justamente eso, el comportamiento que tengan esas 500 grandes empresas, ¿no? Estadounidenses, las más representativas. Pero como digo, no todo el mundo, esto es como todo, no toda la inversión es para todo el mundo. Ese tipo de instrumento es bueno para todo el mundo. Yo te puedo decir casos que me he encontrado de personas que si quieren comprar una casa dentro de 2 años y me llegan y me dicen, no, yo es que tengo un fondo indexado al S&P 500. Y es como decir, vale, pero ¿y ese dinero para qué lo tienes? No, para una casa me quiero comprar dentro de 2 años. Error, porque al final estamos, bueno, pues en determinados instrumentos que tienen también, pues, volatilidades excesivamente altas como para estar invertidos a corto plazo. Entonces, esto es como todo. Hay personas a las que se les recomendará un tipo de instrumento, personas a las que se les recomendará otro tipo de instrumentos. Ese tipo de gestiones en consultas privadas yo las suelo explicar en detalle y vemos ejemplos y vemos también lo que más se adecua a cada persona, ¿vale? Que esto no es algo, no son términos absolutos, estos son muy relativos. Porque depende de la persona, pues le irá mejor un tipo de instrumento, un tipo de vehículo u otro, ¿vale? Pero como opinión como tal, pues habrá personas con las que opine que ofrecen muy buenas soluciones y habrá personas con las que opino que no ofrecen solución para ese tipo de personas, porque al final los instrumentos de Indesa Capital generalmente deben de ser orientados a personas que entiendan de la materia, personas que vayan a encargarse durante los próximos 10, 15, 20 o 30 años que quieran estar invirtiendo en su patrimonio, que se vayan a encargar de forma activa de hacer todos los cambios que necesiten. ¿Vale? Entonces, bueno, pues por eso digo que no todo el mundo está preparado ni tienen la capacidad ni los conocimientos necesarios como para poder estar pendiente bueno, de rebalancear sus carteras y poner más renta fija, más renta variable, que por eso digo que depende un poco de cada situación. No sé si he respondido a tu pregunta, que yo sí de enrollarme mucho. Vale, creo que sí. Vale, perfecto. Pues lo dicho, bueno, voy a permanecer un par de minutillos más, ¿vale? Por si alguno más queda por si queréis por coger algún QR, por si hay alguna preguntilla más, y ya cortamos conexión. Voy a cortar ya por lo pronto el vídeo para que no, porque si no, cuando se lo pase a Pedro, me dice que pesa demasiado. Vamos a cortar aquí esto.